Alumnos, continuamos con la segunda parte del video correspondiente a la sesión número 1 y siempre tocando el tema de concreto armado. Voy a pasar a presentar las diapositivas. Bueno, el tema que vamos a abordar, que era la continuación, como les decía, del tema anterior, pues vamos a presentar en este tema vamos a hacer un inicio de lo que es hablar acerca otra vez, para no olvidarnos, de lo que era el concreto reforzado. Pues el concreto reforzado, ya habíamos comentado que era un material, ¿no?, formado por cemento, agregados, ¿no?, en este caso son agregados del tipo inertes, como pues la piedra chancada, la arena gruesa, y también el otro material que forma parte del concreto reforzado, habíamos comentado que era el acero y el agua. Bueno, y adicionalmente se le podría echar aditivos, habíamos comentado. Eso es como recuerdo lo que habíamos visto en la parte 1 del video. Bueno, en esta oportunidad vamos a detallar un poquito más quiénes son cada uno de estos componentes que forman el concreto reforzado. Bueno, el primero de ellos dijimos que es el cemento, y de repente es el más importante porque es el aglomerante básico que requiere la mezcla para poder tener alcanzar un concreto de buena resistencia. Su característica, como decíamos, es un material aglomerante que brinda ciertas propiedades como es por ser aglomerante, pues permite una mejor adherencia, ¿no?, y cohesión entre los componentes, en este caso los agregados. Entonces, el nombre de este material, que se llama cemento, deriva del nombre del Carmentium, que en latín significa argamasa, o sea, conglomerado, ¿no? Este material va a formar una pasta blanda, ¿no?, cuando tiene contacto, pues, con el agua, ¿no? Y cuando el material ya entra en contacto con el aire, pues comienza a tomar un endurecimiento, ¿no? También tenemos lo que nosotros conocemos, el más conocido de todos es el cemento Portland, y se le dice cemento Portland porque por el color que adquiere este tipo de cemento, ¿no? En la ciudad de Portland, en Inglaterra, había unas canteras naturales de las piedras, de las cuales al tener contacto con el agua, pues se endurecían, producían un material bastante duro, por eso que ahí naturalmente es que aparece el cemento, ¿no?, en la zona de Inglaterra, y se dieron cuenta que este material, al contacto con el agua y luego de secarse con el aire, pues se endurecía. Entonces, el cemento Portland está compuesto, pues, por la mezcla de dos materiales básicamente, ¿no?, que se traen de cantera, como es la caliza y la arcilla. Ambos materiales son extraídos de las canteras de la fábrica y luego son transportados, pues, ¿no? Son transportados a unas moliendas grandes, donde pasa por un proceso de molienda y luego pasa, que es el primario, luego pasa al secundario, donde se obtienen eh, grumos más finos, del orden de los 2 milímetros, y después este material ya entra posteriormente a un proceso de molienda, ¿no?, donde ya es pulverizado finamente, y luego pasa a unos hornos donde es tratado a temperaturas para obtener de ellas el clinker, ¿no?, que es el material básico de lo que es el cemento. Luego ya el clinker nuevamente es molido para ser mezclado posteriormente ya con, con la arcilla, y producir ya lo que conocemos como el cemento, cuyas características vamos a ver más adelante. Entonces el clinker, decimos que es un material
¿no? Que se obtiene previamente de la fabricación del cemento, prácticamente es el cemento en crudo, ¿no? Antes que sea llevado al horno, pues que decía yo que es sometido también a una molienda y es calcinado el horno. Este horno rotatorio en el cual es calcinado es un horno que alcanza temperaturas de 1400 grados centígrados, un horno especial, muy especial, en el cual después de haber obtenido estas temperaturas, este material, ¿no? Es enfriado y una vez que el material se enfría, bueno, se obtiene el clinker, material base de la producción del cemento, ¿no? Bueno, entonces decíamos que teníamos el cemento Portland. Para en Perú producimos el cemento tipo Portland de acuerdo a la norma técnico peruana, la 334009, que es el cemento Portland más el agregado del yeso, ¿no? Tenemos también el clinker, ya dijimos que se va a calcinar estas materias primas, que decíamos la caliza, la arcilla que se ha dosificado, ¿no es cierto? Y obtenemos el clinker. Y en el cemento hay una variedad, ¿no? Del cemento. Una cosa es el cemento Portland, que es el más conocido, pero también tenemos hoy en día los cementos Portland puzolánicos, que es ya adherirle la puzolana en el proceso de fabricación cuando va a entrar el clinker y las calizas. Bueno, se produce a tener agregarle la puzolana, ¿no? Y el sulfato de calcio, que es el que va a producir un cemento del tipo puzolánico con ciertas características especiales que veremos más adelante. Entonces, el cemento se puede clasificar, y para hacer una clasificación del cemento la podemos lograr en base de tres formas, ¿no? Básicamente. Lo podemos clasificar de acuerdo a la resistencia que va a tener, que va a alcanzar este material, ¿no? También se puede clasificar por el tipo de cemento, ¿no? Ya habíamos visto que hay cementos Portland, cementos siderúrgicos, cementos puzolánicos, y también podría haber una tercera clasificación que puede ser en base a las características especiales que pueda tener este material, ¿no? Va a depender mucho, depende, por ejemplo, del tipo de calor que se pueda producir al momento de la hidratación, o de repente la resistencia que pueda tener el cemento frente a los ataques agresivos que pueda dar, por ejemplo, los sulfatos, ¿no? O los alcalinos, ¿no? Que pueden dañar el concreto, y pues estos materiales pueden ayudar a deteriorarlo muy rápidamente. Dentro de los tipos de cemento que tenemos, podemos decir que el cemento Portland, conocidos, ¿no? La producción de cemento Portland, tenemos 5 tipos de cemento. El cemento tipo 1, que es el cemento más conocido, que produce un grado de calor elevado, eh, pero no tan alto porque hay algunos que producen mucho más, y también puede producir concretos de altas resistencias. Luego tenemos el cemento tipo 2, que produce, no llegamos a alcanzar concretos de altas resistencias, eh, pero es un concreto que tiene, por ejemplo, una muy buena resistencia al ataque de los sulfatos, ¿no? Y el calor que produce durante su fragua es lento, ¿no? Es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque casualmente la resistencia que alcanza el concreto no es tan elevado. O sea, son concretos de mucho menor resistencia. Entonces, puede servirnos pues, para ciertas zonas donde no queremos que el calor que se va a producir por efecto del, cuando está fraguando el concreto, se produzcan temperaturas elevadas, y pues estas temperaturas elevadas puedan producir algún tipo de fisuramiento en los elementos estructurales. Bueno, puede usar este tipo de cemento tipo 2, y también porque de repente, pues, como decíamos, en el momento que el concreto entra a la fragua, es un poco lento, ¿no? Su resistencia es un poco lenta. De repente, en climas donde tenga temperaturas, por ejemplo,
un poco más elevadas, me convenga, por ejemplo, usar este tipo de cemento, ¿no? Por el tema de que eh, hay una baja producción de calor a la hora que comienza a hidratar el cemento y por tanto no daña con la temperatura elevada, no se va a dañar el concreto. Acordémonos que los concretos fragúan normalmente entre temperaturas de los 5 a los 28 grados centígrados, pues si tenemos zonas de 40 grados centígrados, sí va a afectar la temperatura del medio ambiente al concreto. Entonces, de repente, podemos usar algunos tipos de cementos, como en este caso el tipo 2, con una fragua un poco más lenta, por eso que produce, como le decía yo, un calor más bajo. Tenemos el cemento del tipo 3, que es un cemento que tiene la característica de producir una alta resistencia, o sea, su resistencia la alcanza muy rápido, muy temprana. Es un cemento que sí lo venden a pedido especial, no es un cemento comercial. El más comercial que producen siempre es el cemento tipo 1, los demás tipos por lo general se solicita la planta bajo pedido. Pero este cemento tipo 3 tiene, como les decía, la característica principal de ser un cemento que va a producir, alcanzar una fragua rápida. O sea, no necesito llegar a los 28 días, en menor tiempo, a los 15 días puedo alcanzar de repente, o 8 o 10 días puedo alcanzar ya una fragua interesante, de buena resistencia. Pero la parte contradictoria de esto es que produce mucho calor. Entonces, al producir mucho calor, pues puede inducir a producir fisuras en el concreto. Pero de repente puede ser muy usado en zonas donde, digamos, haya temperaturas muy bajas, ¿no? Y debajo de los 5 grados. Y entonces me convenga usar un cemento que tenga un cierto grado de calor, por ejemplo. O de repente que necesite trabajar con concretos, por ejemplo, para los pretensados, postensados, que requiera yo tener, digamos, una fragua mucho más rápida y me convenga usar este cemento tipo 3. Luego tenemos el cemento tipo 4, que es un cemento que produce también, al igual que el tipo 2, un bajo calor de hidratación. De igual forma, ¿por qué? Porque su proceso de alcanzar su máxima resistencia es lento, ¿no? Pero este cemento sí no tiene lo que tenía el tipo 2, que es lo que era una mediana resistencia al sulfato, ¿no? O sea, no resiste el sulfato, es un cemento, pero que me sirve, como le digo yo, para el tema de controlar la hidratación del cemento. El tipo 5, que es un resistente, un cemento que me produce una alta resistencia a los sulfatos, ¿no? Muy usado, por ejemplo, en zonas de playas, que vamos a tener contacto con los sulfatos. Y con este tipo de cemento me produce también un calor de hidratación bajo, y su resistencia que alcanza también es lenta, ¿no? No alcanza la resistencia rápidamente. Pero, como digo, es muy bueno para la resistencia a los sulfatos. O sea, como podemos ver, hay una serie de características que presentan los cementos en los cuales ustedes tienen que saber qué es lo más recomendable para su proyecto a la hora de decidir el uso. Y luego habíamos comentado que habían algunos concretos que se producen, ¿no?, con cementos especiales. Estos cementos especiales hemos comentado que tienen ciertos añadidos. Habíamos hablado de la puzolana, ¿no? Bueno, estos añadidos que se le proporcionan al cemento en su preparación en planta, tenemos de ellos los más conocidos, el cemento tipo 1P, ¿no? El cemento tipo 1P es un cemento de uso general, más o menos tiene un añadido entre el 15 al 40% de puzolana y produce un calor bajo, ¿no? Luego tenemos el tipo 1PM, que también de uso general para varios tipos de proyectos, y produce solamente hasta un 15%, el añadido, ¿no?, concentrado de puzolana que se le añade a este cemento es de alrededor del 15% y produce también un bajo calor. Luego tenemos el cemento 1MS, es un cemento de mediana resistencia, donde los sulfatos, o sea, el ataque de los sulfatos, su resistencia de este cemento es mediana, no hay una alta resistencia como el cemento tipo 5 que habíamos comentado. Este tiene una mediana resistencia a los sulfatos y se produce casualmente con escorias, ¿no? Se le puede añadir
25% más o menos el de las escorias como añadidos. Es un material proveniente de las escorias mismas producidas del metal. Bueno, también tenemos luego, decía yo que produce poco calor, y tenemos el 1C, que es un cemento de uso general, que tenemos que, pues, hasta un 30% se le añade del filler calizo como añadido, y también tiene una resistencia al calor baja, y su F'C lo alcanza después de los 28 días. O sea, su resistencia es un poco lenta. Entonces, así como habíamos hablado del cemento, habíamos hablado que los componentes del concreto reforzado, habíamos hablado del agregado. Pues los agregados son materiales, ¿no? Pétreos, ¿no? Vienen de la característica de ellos, y tiene un porcentaje de participación bastante elevado dentro de lo que es el concreto. ¿Qué pasa? Que estos materiales van a aportar ciertas propiedades, ¿no es cierto? Ciertas propiedades a la elaboración del concreto, debido a las características propias que estos materiales pueden tener. Y entonces tenemos que los agregados ocupan más o menos un promedio del 60-75%, más o menos, ya eso se ha demostrado en estudio, del volumen, ¿no?, que ocupa dentro de la preparación del concreto, ¿no? El cemento ocupa aproximadamente, dependiendo de la resistencia del concreto que queremos alcanzar, toma valores que van del 7% al 15%, el agua igual del 15% al 22%, y el aire que queda atrapado en la preparación del concreto puede tomar valores del 1 al 3%, y los aditivos, por lo general, que siempre van relacionados a la cantidad de aditivo por la cantidad de bolsas de cemento que se usan, por lo general ocupan porcentajes del 0.1 al 0.2%. Adicionalmente, tenemos algunas propiedades, ¿no?, importantes que se tienen que tomar en cuenta en el concreto, como es el de la resistencia, la dureza y la tenacidad. Cuando nos referimos a la resistencia del concreto, nos referimos prácticamente a la resistencia de sus agregados, ¿no? O sea, cuál es ese módulo de resistencia que tiene la piedra chancada, ¿no? La dureza que puede presentar esta, y la tenacidad frente ¿cómo se llama al golpe, ¿no?, que puede tener el material. Se hacen en laboratorios, se hacen los ensayos de los agregados para determinar estas propiedades, que ustedes ya las han visto esto cuando han llevado el curso de materiales en los primeros ciclos. Otra de las propiedades también a tomar en cuenta, no menos importantes, sino que son propiedades que hay que tomar en consideración a la hora del diseño de mezclas, son valores que nos van a entregar los laboratoristas. Por eso que cuando uno manda a hacer un diseño al laboratorio de mezclas, uno lleva una muestra de los agregados para que el laboratorio pueda hacer la dosificación correcta del concreto el cual yo quiero producir en obra, ¿no? La exigencia de mi proyecto de repente es un concreto 320, pues para saber la cantidad de cemento que voy a usar, la cantidad de arena que voy a usar, la cantidad de piedra que voy a usar, debo llevar estos agregados, los debo llevar yo al laboratorio para que ellos, en una dosificación de mezcla apropiada, puedan darme esa fórmula, ¿no?, exitosa para poder lograr, pues, un concreto y poder alcanzar la resistencia que me está pidiendo el proyecto. Dentro de esas características que van a analizar en el laboratorio, tiene que ver también, no solamente lo que decíamos, la resistencia, la tenacidad, ¿no?, de los materiales, sino también tendré que ver qué cosa, el tamaño máximo del agregado, muy importante, porque también puede determinar problemas de repente en la producción de concreto que tiene que ver con digamos, cangrejeras, ¿no?, en la producción del concreto, y también el tema que tiene que ver con la textura del agregado, en este caso de la grena gruesa, porque si es una grena gruesa que no tiene un módulo de fineza adecuado, pues pueda terminar produciéndome fisuras capilares, por ejemplo, en la superficie del concreto. Tenemos también luego nosotros
otra que es el peso volumétrico, ¿no? El peso volumétrico también es una propiedad importante que tengo yo que analizar porque me interesa saber cuál es el peso específico que tiene cada uno de estos agregados. Bueno, ahí hay unas tablas granulométricas que se usan en el laboratorio para determinar los tamaños máximos del agregado grueso, de igual forma para determinar de los agregados finos, entre qué porcentaje según las normas ASTM, según la norma técnico peruana, deben encontrarse dentro de las curvas granulométricas estos materiales para poder ser aceptados en obra. Esto ya ustedes lo han visto en el curso de materiales. Estoy haciendo yo solamente un recordatorio de lo que ustedes ya han ido aprendiendo en el desarrollo del curso. Como decía, el volumen, el peso específico del material, que cada material tiene un peso específico, esto se determina en laboratorio, por ejemplo, el cemento 2.95, del agua 1, ¿no? Del agregado grueso 2.56, del agregado fino. Ahora, estos pesos específicos son pesos específicos que se tienen que determinar en laboratorio. O sea, hay lógicamente que hay pesos específicos promedios, pero normalmente esto se determina en laboratorio, ¿no? Entonces, de ahí es del material, pero lógicamente también una vez que los materiales entren en el proceso de preparación de concreto, el concreto tendrá un peso específico propio, ¿no? Ya como conglomerado, como masa llamada concreto, ¿no? En este caso, el mortero de cemento, que es para asentar ladrillos, alcanza aproximadamente valores de 2.160 kilogramos por metros cúbicos. El concreto normal, que es el concreto que producimos en obra, sea el de la resistencia que podamos tener, 220, 4, su peso específico por lo menos siempre va a ser 2.400 por kilogramos por metro cúbico. En el caso de los concretos, digamos, concretos livianos, podemos alcanzar valores de 1.800 a 2.200. Y en el caso del concreto translúcido, que es un concreto nuevo que ha aparecido más que todo para lo que son diseños arquitectónicos, un concreto transparente que tiene ciertas propiedades, que puede alcanzar valores de peso específico de 1.860, entendiéndose que es un concreto que no es estructural, es un concreto con más que todo fines arquitectónicos. Otro de los materiales a tomar en cuenta para producir el concreto, decíamos, reforzado, es el acero. El acero, hablamos de varillas, ¿no? Que se producen en Perú. Normalmente solamente tenemos 2 plantas que producen aceros en el Perú, la planta Sider Perú y la planta Aceros Arequipa. Ambas plantas producen este tipo de material bajo las normas técnicas peruanas y bajo las normas también de la STM. Estas varillas no son varillas lisas, son varillas corrugadas y son varillas que inclusive ambas empresas tienen la denominación de lo que es el diámetro de la varilla indicado en el borde de la varilla, tiene indicado cuál es ese diámetro y cuál es también ¿cómo se llama? El grado del acero, porque se producen las varillas de acero en grado 60, la que se usa para el sector construcción. Hay otros grados en los que se pueden producir acero, pero para el sector de construcción, pues la producción de este acero debe ser varillas de acero corrugado, grado 60, F'Y 4.200 kilogramos por centímetros al cuadrado. Se producen aceros en planta, en varillas que van desde 1/4 hasta, de repente, 1/4 como máximo. Bueno, se pueden producir varillas de 1,5, pero bajo pedidos especiales en planta. Y también hoy en día se viene produciendo para el sector de la construcción varillas dimensionadas, ¿no? Que es un gran aporte que está haciendo en este caso las plantas de acero, donde pues eso tiene una ventaja de incidir en la parte de lo que es la producción de obra, porque ya el acero viene dimensionado. También están produciendo aceros para estribos, ¿no? Donde ya vienen aceros para vigas, o sea, estribos para vigas, estribos para columnas, que va a contribuir a industrializar cada vez más el sector de la construcción. Ahí tienen las plantas, tienen ustedes en pantalla, tienen el cuadro que se les muestra
las características propias de los aceros que se producen, ¿no? En cuanto al tipo del diámetro, la denominación bajo el estándar americano, lo que está en pulgadas, es lo que nosotros trabajamos aquí en Perú, usamos las varillas de 1/4, 3/8, media, bueno, así sucesivamente, pero para el sistema americano la denomina solamente por un número, ¿no? Entonces, cuando ustedes pueden ver una varilla número 4, es la que se está refiriendo a la varilla número media. Si tú quieres transformar la denominación americana a la denominación que se usa en Perú, que es la denominación de pulgadas, lo único que tienes que hacer es dividir el número de la denominación americana entre 8. Si yo divido 4 entre 8, ¿qué me va a dar? Me va a dar, pues, cuarta, me va a dar un medio. ¿Correcto? Divide entre 8 y tiene la denominación en pulgadas. De igual forma, en este cuadro se nombra el área del acero, el área de la sección de la varilla de acero, el peso nominal de la varilla, pero que vamos a tener de la varilla de media, por ejemplo, su perímetro nominal, ¿no? Así como tengo el área de la sección, también tengo el perímetro nominal y el peso también que me indica la tabla, pero indicándome el metro lineal. Ejemplo de ello, yo te puedo decir que la varilla de media está pesando 0.994 kilogramos por metro lineal, aproximadamente 1 kilo de metro lineal. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto pesa una varilla de media, pues la varilla de media mide 9 metros, simplemente tendría que multiplicar 9 por 1 para tener una respuesta de 9 kilogramos. Quiere decir que la varilla de media me pesaría 9 kilogramos. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. La varilla de media pesa 0.994 el metro lineal, según la tabla. Aproximadamente 1 kilo, casi 1 kilogramo por metro lineal. Quiere decir que si la varilla tiene 9 metros lineales, pues tengo que multiplicar 9 metros lineales por el peso por metro lineal, que es 1, 9 por 1, 9. O sea, la varilla tendría un peso de 9 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, el acero de construcción, por si acaso, como un dato complementario, se les comenta que tiene que ser perfectamente cuidado, ¿no? Almacenado en obra con un correcto criterio, en un lugar completamente seco, limpio, y por favor que no tenga contacto con la humedad, ¿no? No, yo la pongo en el suelo porque no llueve, en Pisco es seco, ingeniero, no llueve. No, el suelo puede tener humedad. Entonces, la humedad del suelo también puede llegar a la varilla de acero y la varilla va a entrar en un proceso de oxidación. Entonces hay que tener cuidado con la forma del aislamiento y para eso pues pueden usar ustedes, como ven en la imagen del lado derecho, en la parte inferior, ven unos barrotes de madera, bueno, que eso permite es aislarlo del contacto físico con el suelo que pueda tener la varilla. Lo que sí en obra hay que tener mucho cuidado con el desorden, ¿no? El material no debe estar tirado por aquí y por allá porque las puntas de la varilla de acero son elementos punzocortantes que puede terminar ocasionando algún problema dentro de la obra. El concreto se tiene que hacer un mezclado. Este mezclado puede ser de varias formas, puede ser un mezclado a mano y también se puede realizar de repente un mezclado con trompo, ¿no? Con algún tipo de mezcladora de repente. Bueno, si el concreto es mezclado a mano, lo que debes hacer es definir las cantidades, las proporciones adecuadas del material, del cemento, de la arena, de la piedra, del agua, tal como está dosificado de acuerdo a lo que te ha entregado el laboratorio. Qué proporción de cemento, qué proporción de arena, qué proporción de piedra y qué cantidad de agua es la que vas a preparar. Una vez que tengas claro cuáles son estos volúmenes de materiales, es que tú vas a colocar, cuando se prepara a mano, pues es necesario que la superficie que va a recibir estos materiales se encuentre completamente limpia, completamente plana para poder hacer un mezclado. De preferencia hay que usar un plástico. No podemos mezclarlo sobre la tierra porque la tierra puede contener materiales de repente vegetales que pueden terminar formando parte de esta mezcla y pueden dañarla a ella. Entonces, y también el mismo material del suelo es un material que es absorbente, por tanto, cuando le eche el agua para producir concreto,
la tierra, el suelo, lo que va a hacer es absorber el agua, por tanto le va a quitar agua a la mezcla y me termina deconfigurando las proporciones que yo he realizado previamente a su mezclado. Entonces, primero debes medir la arena según la cantidad que esté indicada de acuerdo al diseño de la mezcla, y luego que has vertido la arena sobre el lugar donde vas a preparar la mezcla, procedes de igual forma a cubicar la grava, en este caso la piedra chancada, con las dosificaciones que están indicadas en el proyecto, y las viertes sobre la arena. Luego que has vertido ambos elementos, pues se basea sobre ellos en los sacos de cemento. O sea, colocas los sacos de cemento, rompes la parte superior del saco de cemento y procedes a vaciar el cemento, ¿no? Completamente riegas, todo, o sea, viertes todo el cemento y con la pala comienzas a acomodar el cemento para que penetre en los intersticios de los materiales que tienes tendidos sobre el suelo. Luego procedes recién a hacer una mezcla en seco. Mira que la mezcla se realiza en seco, no se realiza con agua. La mezcla se realiza en seco. Entonces procedes a hacer la mezcla de un lado para el otro, una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, hasta que la mezcla tenga un color uniforme. Una vez que la mezcla alcanza ese color uniforme, luego tú procedes a comenzar a separar la mezcla un poquito y formar un hoyo a fin de que en ese hoyo puedas tú colocar el agua para que el agua comience a filtrar por la mezcla, y luego que el agua ha tomado cuerpo, se ha humedecido, es que vas a proceder recién a hacer la mezcla en forma pareja, ¿no? Manteniendo el concreto húmedo. ¿De acuerdo? Por eso que has tenido en el diseño de mezcla, sabes la cantidad de agua que vas a hacer. Lógicamente que ya sabes que tienes una propiedad importante como es la del cono de agua, que te puede servir para verificar si la cantidad de agua que estás agregando a la mezcla es la correcta, ¿no? Porque vas a hacer la prueba in situ para verificar que el asentamiento de esa mezcla, si es un concreto 210, esté en el orden de los 4 pulgadas. Entonces, esa es la forma como tienes tú que realizar el mezclado. Ahí en las imágenes se puede apreciar cómo es que se mezcla, la proporción se cubica, luego se hace el mezclado de los materiales en seco. Cuando se ha procedido a hacer el material en seco, lo que se hace es se abre la mezcla de la parte central con la pala y se echa agua. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tener cuidado. Mucho cuidado, como les dije, de no mezclar sobre un suelo normal, porque el suelo lo que hace es chupar el agua y le quita agua a la mezcla. Y también el suelo puede estar contaminado con restos de vegetales que pueden terminar dañando la calidad del concreto. El otro mezclado que tenemos, un mezclado que lo podemos realizar con algún tipo de maquinaria especial, puede ser un trompo, puede ser una mezcladora. Vamos a ver con cuál de los dos mezcladores se pueden realizar. Normalmente estos tipos de elementos trabajan para hacer, pueden contener, o sea, para su preparación, usando solamente, digamos, en un trompo, de repente medio saco de cemento, de repente una mezcladora de 8 pies, de repente pueden entrar un saco de cemento, en una de 10 pueden entrar 2 sacos de cemento. Depende del volumen del equipo que voy a utilizar para usar una proporción adecuada de cemento, y en función de eso tendré que usar, respetando las proporciones, la cantidad de materiales, tanto arena como piedra. Bueno, la única diferencia que acá, cuando se realiza el mezclado de estos materiales, es que primero, en el orden de la elaboración, en el caso del mezclado a mano se echaba la arena, acá no se echa la arena. Primero se debe echar la piedra, ¿no? Posterior a echar la piedra, se echa un poco de agua. Una vez que el trompo comienza a girar, ¿no? Se echa un poco de agua, ¿no? De la cantidad de agua que tengo que echarle a ese volumen, le echo un poco de agua para humedecer el agregado pétreo, y posteriormente procedo a ingresar la arena, ¿no? De acuerdo al cubicaje que está proyectado. Luego de ahí que están estos mezclados dando vuelta sobre el trompo o la mezcladora, procedo a vertir el cemento en las proporciones que han sido señalizadas en bolsa de cemento, ¿no? Una bolsa, 2 bolsas de cemento, media bolsa, dependiendo del tipo de equipo que estoy utilizando.
Entonces, producido esta mezcla no debe ir más allá de los 3 a 5 minutos, porque si no, se produce un tema de la separación, segregación de materiales, ¿no? Como consecuencia del exceso de mezclado que va a llevar el material dentro del equipo. Entonces, hay que tener control con el tiempo que va a tener durante el mezclado. Al terminar el proceso ya de mezclado correcto dentro del tiempo que hemos señalizado, se procede a lo que va a ser vertir ya el concreto en el equipo que me va a servir para trasladar este concreto, que puede ser un buggy, una carretilla o de repente algún otro elemento que me sirva para colocar el concreto. El transporte del concreto, como lo vemos, puede hacerse, si es con una mezcladora, lo puedo hacer a través de un buggy, o lo puedo hacer a través de estos dumpers que están acá, o lo puedo, si es un concreto de repente que es premezclado, que lo voy a adquirir de planta, bueno, viene el mixer, y el mixer, bueno, usará pues de repente una torre grúa para poderme trasladar el concreto, ¿no? Sea si es en un piso, si es en un segundo piso, bueno, una telescópica para que pueda elevar, o de repente simplemente con la ayuda de un winche para poder usar este medio y poder llevar el concreto. Hay que tener mucho cuidado a la hora de colocar el concreto, la forma como se coloca el concreto. El concreto es un material que no se puede colocar de cualquier forma, ¿no? A veces se distrae en el control del uso de la forma correcta en la cual tienes que colocar el material y se golpea el concreto con las paredes del encofrado, de tal manera que el concreto va y viene, haciendo un serpentín como lo pueden ver en la figura del lado derecho de la figura 101, 109, ¿no? El concreto está golpeando las paredes del encofrado y lo que está produciendo es una segregación. Cuando hablo de segregación me estoy refiriendo a la separación de materiales que se van a producir. El agregado grueso se separa del agregado fino, por tanto se va al fondo las piedras y lo que consigo voy a hacer cuando desencofre es un vaciado con cangrejeras, producto de qué? De la segregación del concreto que se va a producir al momento del vaciado. Entonces, el correcto vaciado del concreto pues debe ser totalmente vertical, evitar que se vacíe con un ángulo, por motivo para que no se golpee, o de repente con la ayuda de una lámpara, pero siempre viendo y observando que no segregar el material. También debemos evitar durante la colocación del concreto lo que se conoce como la junta fría. La junta fría es cuando el material se vacía en espacios de tiempo. O sea, de repente estoy preparando con una mezcladora, la tanda me alcanzó para llenar una parte del elemento estructural y se demoró un poco en la producción de concreto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vengo a echar la segunda etapa de la columna a rellenarla, o de la placa que estoy rellenando, pues ya el concreto que había echado inicialmente está en un proceso de fragua. Por tanto, cuando yo voy a vertir la segunda parte del concreto, entonces no va a pegar correctamente esa parte con la última parte que voy a echar de concreto. Entonces se crea ahí una pequeña junta. Eso se conoce como juntas frías. Esto se puede evitar colocando para eso el vibrador de concreto, pero teniendo cuidado de no introducir el vibrador de concreto hasta dentro de toda la altura que hemos vaciado en el concreto, solamente mover la parte inicial y del inicio del vaciado anterior a fin de que esa parte se una correctamente. Bueno, otro tema que tengo que tener en cuenta en la producción del concreto también va a ser la compactación del concreto, ¿no? En la compactación del concreto, hablamos nosotros del vibrado del concreto, se debe realizar inmediatamente después de haberse colocado. Es importante que se haga el vibrado correcto del concreto a fin de que el concreto sea un solo cuerpo, ¿no? De repente, pues por error a la hora de colocar, se han separado un poco los materiales, pues este proceso de vibrado o chuceado, como también se le dice en el argot de la construcción, pues debe realizarse con total efectividad, ¿no? Entonces, esto también ayuda a que el concreto se acomode, ¿no? Dentro de la forma del encofrado y también porque el elemento estructural puede tener de repente mucha cantidad de cuantía de acero que de repente hace un poco
difícil que el concreto pueda desplazarse por todos estos espacios y tomar la forma del encofrado que tenemos, ¿no? Y se creen ciertas cangrejeras que puedan dañar al concreto. Bueno, hoy en día tenemos concretos con ciertos aditivos a los cuales podemos pedir en planta, como concretos plastificantes, superplastificantes, que son concretos con unas características muy importantes que tiende el concreto a colocarse solo, ¿no? O sea, el concreto es como si tuviera vida, adapta rápidamente, va al lugar, ocupa todos los espacios, y son concretos que se vienen usando con bastante demanda. Tenemos también los métodos de compactación que yo decía, puede usar una varilla de concreto, de fierro para compactar. También podemos usar las reglas vibratorias en el caso de las losas, en el caso de las losas de techo, las losas de piso, se pueden usar reglas vibratorias a fin de compactar, o como le decía hace un momento, usando los vibradores, sumergiendo los vibradores dentro del volumen de concreto que se encuentra vaciado. Algunas imágenes que muestran estos elementos que venía comentando. Tenemos acá el vibrador o chuceador, que puede ser eléctrico, puede ser con motor de gasolina, dependiendo, ¿no? Y hay de varios diámetros del vibrador. Y también tenemos las reglas vibratorias para las losas, como le comentaba. Y lo que queremos evitar las cangrejeras, como pueden ver en la imagen del lado derecho, que está sobre la parte inferior del lado derecho, donde se ve pues la presencia de estas cangrejeras sobre los elementos estructurales por un mal vibrado, por una mala compactación del concreto que se tiene que evitar haciendo una buena compactación. Luego, otra situación que tenemos que tener correcta es la forma del curado. El concreto, yo les comentaba hace un momento que durante su proceso de cambio del estado, de su estado pastoso, ¿no? Al estado de su estado donde ya donde el concreto alcanza su resistencia, que es el estado endurecido, pues en ese tránsito el concreto va a producir una hidratación, o sea, produce calor. Este calor en el concreto lo que va a producir, ¿qué cosa es? Va a producir fisuras en el concreto, ¿no? O sea, se crean esfuerzos de tensión dentro del concreto que lo que van a producir es una fisura. Estas fisuras son controladas curando el concreto adecuadamente en el tiempo oportuno. Por eso yo comentaba hace un momento que también pues habrán de repente cementos con ciertas características que ayuden a controlar el calor de hidratación que pueda producirse en un elemento estructural. Más que todo por el volumen del elemento estructural que no es lo mismo una columna que un pavimento donde los volúmenes de calor van a ser mucho más grandes porque el área de vaciado es mucho más grande. Entonces, mucho cuidado con el tema del curado. Este curado se puede realizar de varias formas. Tenemos el curado simple con una manguera de agua, ¿no? Que podemos usar en las superficies planas usando lo que se conoce como las arroceras, que pueden ver en la imagen del inferior del lado derecho de su esquina, donde ven esas columnas que han colocado de arena, unos montículos de arena, formando arroceras, ¿no? Que son inundadas con agua, pero esto se logra solamente en elementos horizontales. En elementos verticales, como columnas, no podemos hacer las arroceras, así que lo que procedemos a hacer es humedecer continuamente, ¿no? Con manguera, cada 2-3 horas hay que humedecer estos elementos, o de lo contrario, forrar las columnas con un elemento, con una tela, puede ser un yute u otro material, que lo que hace es almacenar el agua de tal manera que lo va a mantener húmeda a la columna durante el tiempo que requiera su curado. El curado se hace durante 7 días para que los elementos estructurales alcancen su resistencia y no tengan problemas de fisuraciones. Pero no solamente tenemos el curado que se hace de la forma con manguera, sino también tenemos curados que se hacen hoy en día, químicos, ¿no? A través de ciertos aditivos especiales que se echan a unas mochilas, así como cuando van a fumigar las plantas. De igual forma, se ponen unas mochilas especiales el operario con estos químicos y bueno, lo que hacen es bombear el agua a través de sus regaderas y comienzan a hacer el curado. Este curado se hace una sola vez porque ya es suficiente para que el elemento no pierda la cantidad de agua que tiene
atrapado cuando se ha sido mezclado y no presente fisuras importantes. La calidad del concreto, como habíamos comentado, ¿no es cierto?, dependía de qué dije yo, de la calidad del material. Por eso que hacemos las pruebas de tenacidad, las pruebas, ¿no?, que hemos dicho, porque la calidad del material se tiene que verificar, ¿no es cierto? Y esa calidad del concreto también va a depender de la dosificación correcta del material que hemos comentado. O sea, la granulometría que tengo que hacer a todos estos materiales, ¿no? Tamaño máximo, módulo de fineza, que habíamos comentado. La ejecución del mezclado, ya hemos visto, todo el cuidado que hay que tener a la hora de elaborar el concreto, si te va a hacer a mano o si es con algún equipo especial. Bueno, y si es con un mixer que me va a traer el concreto preparado, también tengo que tener un control con ese concreto, porque también tengo que controlar el tiempo que salió de planta, el tiempo que llega a mi obra, para saber si es que no ha entrado, de repente por el exceso de tiempo, haya entrado en un proceso de fraguado, y ya excede el tiempo y ese concreto ya se ha comenzado a producir segregación. Por eso también que estos mixers, existen dos formas de producir, de producir concreto. Hay veces uno que ya viene con el concreto producido de planta, ¿no? Hay otros que no, que en el trayecto comienzan a preparar su mezcla, entonces hay que saber qué concreto estamos comprando. También tenemos que el otro tema que estábamos viendo, que era el tema del vaciado y vibrado, que son dos temas sobre todo que tienen que ver con la colocación del concreto, que hay que tener mucha atención, ya por el tema de la segregación de los materiales y por el tema de las fisuras que se pueden presentar por haber realizado un mal curado en el concreto, también hemos dicho, ¿no? Entonces, mucho cuidado. El otro elemento que se puede usar opcionalmente, hayamos comentado que son los aditivos. Estos son materiales orgánicos e inorgánicos, ¿no?, que son añadidos voluntariamente a las mezclas. No están obligados a usarse, pero se añaden con mucha normalidad para buscar mejorar ciertas capacidades, ¿no?, o ciertas propiedades que yo requiero para esta mezcla. Entonces, lo que hace es que crea, ¿no es cierto?, luego que se formó la pasta del cemento, pues inmediatamente va a modificar sus características del proceso de hidratación, ¿no?, que puede ser de repente bajo calor, alto calor, resistencia temprana, añadido de aire, ¿no?, y muchas cosas que puedo tener, ¿no? La plasticidad del concreto la puedo mejorar y así. Hay una serie de infinidades, en el Perú hay muchas marcas que tenemos, Zeta, tenemos Sika, tenemos Chema, bueno, y otras marcas importantes para uso, pero hay ciertos tipos de aditivos, hay que conocer estos aditivos. Los aditivos normalmente se producen en plantas bajo las normas técnicas peruanas, la 334088, que indica cuál es la producción de ese tipo y los clasifica los aditivos en 7, ¿cómo se llama? Partes. Los aditivos tipo A, que son los aditivos que son reductores tipo agua, ¿no?, porque le van a quitar agua al concreto, pero van a incrementar la resistencia por otro lado. Es un aditivo que reduce la cantidad de agua, ¿no?, pero incrementa la resistencia. Yo tengo que decidir en qué momento me conviene usar este aditivo. Eso es lo que yo tengo que decidir. Entonces, el aditivo retardante es que yo quiero que el aditivo no frague rápidamente. ¿Por qué? Porque de repente el proceso de vaciado de concreto que estoy realizando es demasiado extenso y yo no quiero que se presenten de repente juntas frías, pues no me conviene de repente que el concreto acelere su proceso de fraguado. Entonces de repente uso un retardante de fraguado para que no tener ese tipo de fisuras. O en otros casos también que ustedes pueden después averiguar. Tenemos los aditivos acelerantes, que son aditivos que permiten reducir casualmente el tiempo de fraguado, ¿no? En ciertas ocasiones me es conveniente que el concreto rápidamente entre en un proceso de fraguado, ¿no?, para que la resistencia que yo quiera alcanzar sea rápida, entendiéndose que este proceso de fraguado rápido siempre va a producir una gran cantidad de calor. Mucho cuidado.
Tengo los aditivos que me reducen el agua y que me retardan el tiempo de fraguado de la mezcla. ¿Correcto? Que son los tipos D. Los tipos C, E, que es el aditivo que reduce el agua, pero acelera la mezcla. Mira, todas las variedades que hay. Tengo los aditivos que son súper reductores de agua, ¿no? Entre el 12 y 25%, pero incrementa la resistencia y disminuye la permeabilidad del concreto. O sea, el concreto se hace menos permeable. Tengo que saber yo en qué momento, en qué tipo de obra puedo yo, o sea, más que todo tengo que saber yo a qué obra es la que me conviene usar, pues, ¿no? Eso es lo que tengo que analizar. Tengo los super reductores de agua y acelerantes de agua, ¿no? Reducen el contenido de agua entre el 12 y el 25%, pero me incrementan la resistencia, pero me disminuye la permeabilidad del concreto. O sea que cualquier agente externo, como de repente una solución alcalina, puede penetrar a ese concreto y me lo puede dañar. O sea, tengo que saber dónde lo voy a usar. Tengo que estudiar las características externas también de dónde va a estar ubicada este tipo de elemento estructural. Bueno, el uso de los aditivos, como decimos, se añaden al concreto, a la mezcla del concreto, con el fin, pues ya he dicho yo, de modificar algunas de sus propiedades, y también con el fin, de repente, también no solamente de modificar las propiedades, sino de permitirme una mejor colocación también del concreto, y también de reducir el costo de operación, también va a influenciar en ciertos casos, ¿no? Porque se acelera la fragua, de repente voy a tener un costo de operación que va a ser beneficioso, en este caso, a la hora que estamos edificando. En los usos de aditivos, en concretos endurecidos, también tiene mucho que ver, sobre todo cuando hablamos del retardo en el tema del calor de hidratación, ¿no es cierto? Entonces, si retardo el calor de hidratación, se supone que estoy reduciendo también su capacidad de ¿qué? De endurecimiento. O sea, va a ser más lento su calor de hidratación, por tanto la resistencia también va a ser más lenta. En cambio, en la aceleración, como puedo alcanzar de repente con ciertos aditivos una resistencia inicial, pues rápidamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a también hacer un incremento, ¿no? De su resistencia al final. En la disminución también de la permeabilidad del concreto, como le decía, también alcanzo resistencia rápida, temprana, pero me afecta el tema de la permeabilidad del concreto. O de repente para el control de la expansión, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, cuando hay reacción, por ejemplo, con agregados que contienen demasiado álcali, porque estoy en una zona que estoy construyendo, de repente no en Lima, en otras zonas donde los materiales agregados que consigo en la zona tienen demasiado álcalis. Cuando lo mando al laboratorio a hacer su análisis, pues tiene presencia de álcalis. Entonces requeriré preparar, es un diseño de mezcla, pero usando un cierto control con la expansión de estos álcalis, ¿no es cierto?, para su mejor control. De igual forma, con el control de la corrosión, porque si es que el elemento que se encuentra pues embebido, o en este caso el acero que se encuentra embebido dentro del concreto, si mi concreto es demasiado permeable, va a permitir que ingresen elementos como el agua, como alguna solución que puede dañar las varillas de acero. Y el que tiene que ver con el incremento de las resistencias, ¿no? Rápidamente, pues también es importante. O que sean demasiado porosos, que también pueda afectar, pues por un tema de abrasión, puede afectar también el incremento de la resistencia, ¿no? Porque se puede dañar el concreto. Y el tema que tiene que ver con la durabilidad del concreto, ¿no? En el tiempo, un concreto menos permeable, con resistencia mucho más rápida, bien curado, todo, pues será un concreto que tiene que ver, que va a ser un concreto durable en el tiempo. Bueno, señores, con esto hemos concluido la segunda parte, que era el concerniente a la sesión número 1, que hablaba sobre concretos 1. La siguiente semana desarrollaremos que es la parte del concreto armado 2. Señores, por favor, voy a dejar un trabajo, quiero que revisen lo que estoy dejando yo en la carpeta virtual, el trabajo pendiente. Estoy dejando un trabajo que ustedes tienen que investigar. Ustedes pueden comunicarse con sus compañeros,
a través de repente del WhatsApp, va a presentarme un Word, un trabajo en Word. Por favor, el trabajo en Word lo quiero trabajo de calidad, bajo formato APA. Aquella persona que me presente trabajo que no esté bajo el formato APA, señor, lo voy a calificar con nota muy baja. El trabajo es un trabajo de investigación. Por favor, quiero que investiguen. Tipo de cemento, ¿de acuerdo? Tipo de cemento, tipos de aditivos que hay en el mercado, ¿para qué sirven? Y que los aditivos, tanto el aditivo como el cemento, me digan en qué tipo de obras la pueden usar. Entonces quiero investigación del tipo del cemento, ¿correcto? ¿Cómo es que se abastece? ¿Cómo es que qué tipo de cemento es? Nosotros lo define todo bien y luego ese tipo de cemento me vas a buscar una obra y me vas a decir, en esta obra se usa tal tipo de cemento. ¿Y por qué los vas a usar en esa obra? ¿Correcto? Me interesa el por qué planteas usar este tipo de cemento. De igual forma vas a hacer en el aditivo. Tipo de aditivo, ¿en qué tipo de obra se usa? Me vas a explicar todos los aditivos que existen, todos los cementos, tipos de cementos que hay, en qué tipo de obras lo que me interesa que tú sepas utilizarlos. Así que, señores, revise por favor su aula virtual para que vayan desarrollando el trabajo. Lo quiero en formato APA y en presentación Word. Es un trabajo académico, por favor. ¿Ya? Este trabajo será grupal, es decir, conformado por dos integrantes, el cual será presentado el 14 de abril del año en curso. Y además también el grupo deberá presentar una exposición, la cual la realizarán a través de un video, el cual podrán colgarlo en YouTube y enviarme el link en su Word. Los temas que se han asignado, que hice mención, estos van a ser desarrollados, ¿no es cierto?, de acuerdo al código de alumno. O sea que, de acuerdo al código de alumno, se le asignará un respectivo tema de todos los que acabo de mencionado. Entonces, señores, revisen pues su aula virtual. Ahí va a estar anotado todo lo que acabo de mencionar, ya con un poquito más de detalle, para que puedan desarrollar su primer tema que tienen conmigo. A hacerles recordar, no recordar, sino ponerles claras las cosas desde un principio para evitar malos entendidos. El curso no voy a tomar exámenes parciales, no voy a tomar exámenes finales. Todo el curso va a ser con trabajos. Y por favor, voy a ser bastante exhaustivo a la hora de revisar los trabajos. Deben de cumplir los lineamientos que se les pide, las indicaciones que se les ha pedido deben estar desarrolladas al pie de la letra, porque a la hora que yo comience a calificar, comienzo a evaluar los puntos que he solicitado y de acuerdo a lo que yo espero de entrega de lo que estoy solicitando. Entonces no quiero tener malos entendidos al final del ciclo cuando yo diga, pero ¿por qué me ha jalado si son trabajos? Señores, para mí el trabajo es como un examen y tiene el peso de un examen. Además, en mi curso no voy a tomar sustitutorios, ya que estoy claramente indicando de que solamente van a ser trabajos académicos. Por lo tanto, ya están avisados. Así que por favor, si quieren aprobar el curso, pues sí, vas a ser responsables, presentar a tiempo el trabajo y de acuerdo a las condiciones que yo estoy solicitando. Si digo grupo, es grupo, señores. No voy a atender que no, que yo no puedo, que trabajo. Para eso debemos crear el grupo de WhatsApp. Tienen todo este tiempo para irse conociendo. Los grupos se van a formar de acuerdo al código. Si tú eres 2015, busca tu pareja que sea de 2015. Si tú eres 2012, busca tu pareja que es de 2012. En el caso de las personas que sean de 2005 y no hay con quién emparejarse, inmediatamente por WhatsApp me comunica, ingeniero Chávez, yo soy el código tal, no encuentro pareja. Entonces, quien la otra persona que vuelve a escribir, yo ahí los junto, les hago match. Le digo, ya, usted con usted, de tal, tomo nota del grupo que se está formando. El delegado también me tiene que apoyar con respecto a esto. Y bueno, eso sería todo lo que tengo que informar a la fecha. No recuerdo si tengo delegado en el curso de estructuras 4. Por favor, a través del grupo WhatsApp, en todo caso, si es que no lo tengo. Ah, no, sí, ya tengo delegado el joven que venía de estructuras 3.
está pasando a ser delegado de la estructura 4. Entonces de él ya sabe cómo trabajo yo. Pido su apoyo a fin de que consolide la lista de acuerdo a los grupos que van a ir anotándose a través del WhatsApp, los grupos que se están conformando y el tema de acuerdo a lo que yo indique, ¿no es cierto?, en el trabajo académico que estoy dejando en su aula virtual. Bueno, señores, muy buenas noches. Ha sido un gusto haber terminado la cátedra. Buenas noches.